Pero, ¿qué pasó en 1555? En mi opinión, este fue el inicio del fin de muchas de estas naciones, pues ese año Francisco Fajardo, el mestizo, logra comprobar resistencia de minas de oro en los alrededores del valle, y con ello se aceleraron los cambios que ya estaban experimentando estos pueblos desde que en 1498 se iniciara la explotación de perlas en la isla de Cubagua por parte de los invasores. Aunque es posible que estos cambios comenzaran antes, con el segundo viaje de Colón en 1493, cuando a su llegada se desataron las primeras epidemias de viruela y fiebre porcina, de la cual el mismo Colón fue víctima. Enfermedades que se convirtieron en las principales armas de guerra en su empresa de conquista. Recordemos que los indígenas mantenían un intenso intercambio comercial entre las islas del Caribe y tierra firme, y que estas enfermedades sumamente contagiosas se propagaron con una velocidad impresionante entre ellos. Francisco Fajardo había nacido en la isla de Margarita, hijo de una guayquerí y un español, y estaba emparentado con el cacique Naiguatá y con el cacique Charaima, abuelo de su madre, de gran prestigio en la isla. Sin embargo, no se valió de esta circunstancia para tener provecho de las minas de oro, sino que quiso hacerlo a la manera del conquistador, con apoyo y recursos de la administración de la corona, teniendo como ventaja el hablar bien varios idiomas indígenas, además del castellano. Con esta finalidad, y después de muchas gestiones y acuerdos, Fajardo sale del Tocuyo en 1559 con gente y ganado para iniciar la conquista del centro. Al llegar a la costa, funda el pueblo del Collado en honor al gobernador Pablo Collado, su financiador, desde donde abre operaciones. Pimentel señala en su relación que Fajardo inicia su entrada en Caracas en 1560 y que además contaba con la autorización de repartir encomienda entre los españoles que le acompañaban. Fue así como Fajardo se estableció en el valle a orillas del río Guaire, un poco al estilo de lo que los españoles llamaban eufemísticamente fundaciones, pero que se sepa no estableció cabildo, pero sí un hato de cuyos productos se abastecían él y sus hombres. La resistencia de los indígenas y los conflictos entre los encomenderos fue tal que las autoridades le enviaron como refuerzo a Juan Rodríguez Suárez, quien murió a manos de Terepaima junto a sus hombres en un enfrentamiento con los indígenas, obligando a Fajardo y a su gente a marcharse, tanto del valle como del pueblo del Collado donde estuvo preso, por lo que la zona sigue siendo controlada por sus pobladores originarios. En su relación, Pimentel agrega que en 1567 Diego de Lozada llega a Caracas con 136 españoles. Otros autores dicen que eran más y que contaba con un ejército de indígenas contrarios a los del centro. Su objetivo era reedificar los dos pueblos donde los indígenas y sus aguerridos caciques, entre ellos el renombrado Guaycaipuro, los habían expulsado en 1561. Según se desprende de lo anterior, Lozada no fundó ninguna ciudad, sino que reedificó o repobló los dos enclaves que los indios habían destruido y que luego fueron conocidos como la Villa de San Francisco y el pueblo costero de El Collado, al que Lozada llamó Nuestra Señora de Carballeda, en honor a la patrona de su pueblo natal. Pimentel repite esto en su relación varias veces, lo que luego es reiterado por Pedro Ponce de León, gobernador y capitán general de Venezuela, en una carta que escribiera al rey fechada el 15 de diciembre de 1567. Pero en los años 60, el afán modernista y europeizante de la élite política y cultural de Caracas, capital de la República desde que Pimentel lo estableciera así, y centro de poder económico desde entonces, incentivó el interés de celebrar por todo lo alto los 400 años de la llamada Fundación de Caracas. Celebración que, como siempre, estaba llamada a exaltar las proezas de los españoles y su cultura, por lo que se tomó como fecha fundacional la reedificación de Lozada, a pesar de que no existe ningún documento ni acta que dé fe de tal fundación, aparte de lo escrito por Pimentel y Ponce de León.
Algunos historiadores señalan que si en algún momento existieron estas actas u otros documentos, estos pudieron haber sido destruidos por piratas o por las autoridades españolas interesadas en desconocer a Francisco Fajardo como fundador de Caracas por dos razones principales. La primera de ellas es que de esta manera quedaban sin efecto todo reparto de tierras o asignación de encomienda hechas por él. La segunda, que siendo Fajardo de origen indígena, un mestizo, su gloria o encumbramiento como fundador resultaba inaceptable para los valores de la sociedad de castas imperante entonces. La primera razón, sin embargo, pareciera ser la de más peso, dado los múltiples enfrentamientos registrados más tarde entre los encomenderos. Como vemos, lejos están los hechos de lo que solemos imaginar como la fundación de Caracas o cualquier pueblo o ciudad por parte de los españoles con lo que fue realmente. Pero más allá de la imaginación, o mejor, para alimentar a esta fantástica fuente de creación, tenemos también, gracias a Pimentel y al Archivo de Indias, un dibujo que él realizó teniendo como base una cuadrícula, que más que obedecer al plano de un poblado, se trata del modelo ideal de lo que debía ser algún día la ciudad de Caracas, según el imaginario ordenador de un rey español. Un modelo ideal que nunca se hizo realidad tal cual, ya que durante siglos Caracas siguió siendo un pequeño pueblo enclavado en el extremo más empinado del valle, dado que este era el único espacio que no estaba ocupado entonces por las comunidades indígenas y sus sembradíos, y porque además estratégicamente era el más cercano a la salida hacia la costa en caso de huida. Según Pimentel, un año después de la llegada de Lozada, habían apenas 40 vecinos en Caracas, y 10 años después, cuando él llegó al valle, se encontró que lo que llamaban pomposamente ciudad apenas tenía 3 casas hechas de tapias con tejas, que estaban en construcción, otras 3 o 4 con ladrillo, que al parecer también ostentaban las tejas rojas que tanto identificarían a la ciudad colonial más adelante, y que lo demás, aparte de 2 iglesias muy rústicas, eran construcciones de madera con techos de paja. De los 136 hombres que acompañaron a Lozada, quedaban 14 vivos en Caracas, con encomienda, junto a otros 40 encomenderos y 20 vecinos más sin encomienda. Esa era la población no indígena de la Caracas en 1577. Como vemos, no llegaban a 100 almas. Esto nos dice que la ocupación del Valle de Caracas no fue nada fácil para los españoles. Por más de una década intentaron sin éxito la pacificación de los indígenas que lo habitaban. Desde 1555, con las primeras incursiones de Fajardo, y aún después de la victoria de Diego de Lozada sobre los teques entre 1567 y el 68, los españoles no habían logrado ocupar el valle. Se habían enfrentado nada menos y nada más que a los más renombrados caciques o guerreros de la región, como fueron Guaycaipuro, Terepaima, Chacao, Baruta y otros tantos de los que espero hablar en un próximo video. Hola, este es un saludo muy especial para todas esas personas que se han suscrito a la membresía del canal. Muchas gracias y que sean bienvenidos.